Buenos días a todos, sean bienvenidos a la tercera ayudantía de Introducción a la Física. En esta ayudantía vamos a ver lo que viene a ser el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? Primero que nada vamos a anotar las fórmulas que nos van a servir en esta ocasión. La primera de ellas es la velocidad. A ver, un momentito. Velocidad promedio. Que tiene dos fórmulas. Una es la que habíamos visto en MRU, que es velocidad igual distancia sobre tiempo. Y la segunda, que es la suma de la distancia final más de la distancia de la velocidad inicial más la velocidad final. Todo esto partido en dos. ¿Ya? Otra de las fórmulas es la de aceleración. Aceleración. ¿Qué nos dice esta fórmula? Nos dice que la aceleración corresponde a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Ya? Y luego vienen las fórmulas de itinerario, que son tres. Itinerario. La primera, la más común, es la posición final menos la posición inicial es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Este xf menos xy puede ser también representado como la distancia, ¿ya? Lo que recorre el objeto en ese periodo de tiempo. Ya. O también se puede ver como distancia, como en algunos lugares como delta x, para que les quede claro, ¿ya? Ya, después tenemos esta la primera fórmula. Después tenemos la segunda, que nos dice la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ya, ¿cuál es la principal característica de esta fórmula? Es que en esta fórmula no encontramos la distancia, o sea, el cambio de posición. Ya, o sea que si queremos sacar alguno de estos valores, basta que tengamos la velocidad final, la velocidad inicial o el tiempo para conocer la aceleración, por así decirlo. Si no nos dan esto, podríamos aplicar esta fórmula, ¿ya? Luego, en el tercer caso, la tercera fórmula es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por delta x, que viene a ser lo mismo que acá arriba habíamos dicho. ¿Ya? ¿Y cuál es la peculiaridad de esta? Es que esta no tiene tiempo, no tiene tiempo aquí en sus componentes. Tenemos la aceleración, delta x, la velocidad inicial, la velocidad final. Cosa que si no nos dan el tiempo en el enunciado podríamos usar esta. ¿Ya? Esta habíamos dicho que eh, mm, no tiene distancia. Y esta de acá abajo no, no usa tiempo, mejor pongamos. No usa tiempo. Esto también pongámosle no usa distancia. Ya, visto esto, podríamos pasar de inmediato al primer ejercicio, que sería el 2.23. Ya, estamos en el ejercicio 2.23. Vamos a primero anotar los datos. Datos. ¿Qué nos dice? Un cuerpo con velocidad inicial de 8 metros por segundo. Velocidad inicial, nos dice el enunciado, 8 metros sobre segundo. ¿Ya? Se mueve a lo largo de una línea recta con aceleración constante. O sea que ya sabemos que está hablando de MRU. Y recorre 640 metros. Eso corresponde a distancia. 140 metros. En 40 segundos. Segundos, tiempos. 40 segundos. Para el intervalo de 40 segundos encuentre A, la velocidad promedio. Velocidad. B, la velocidad final. Vamos a ponerle VP, de velocidad promedio, para no confundirnos con la otra. Y la aceleración. Esas son las tres cosas que nos piden, ¿ya? Ya, primero para conocer la velocidad, vamos a aplicar
como tenemos la distancia y el tiempo, vamos a aplicar la fórmula de MRU, que nos decía la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Qué distancia tenemos? 640 metros sobre 40 segundos. Estos ceros se nos van y esta división nos estaría quedando 16 metros sobre segundos. Y aquí tendríamos el primer valor, que es la velocidad promedio. ¿Listo? Estamos. Ya, entonces para sacar la velocidad la velocidad final, que era lo que nos pedía en la segunda parte del ejercicio, aplicamos la fórmula de velocidad promedio. Velocidad promedio corresponde a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. Luego, para dejar la velocidad final sola, multiplicamos por 2 para pasar este 2 para allá y restamos por velocidad inicial. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría ahora? Velocidad promedio por 2 menos la velocidad inicial corresponde a la velocidad final. Velocidad promedio habíamos dicho que era 16 metros sobre segundos por 2 menos la velocidad inicial, que nos daba el enunciado que era 8 metros sobre segundo. Es igual a la velocidad final. Esta multiplicación nos estaría dando 16 por 2, 32 metros sobre segundo menos 8 metros sobre segundo. Y ahora esta resta nos estaría quedando 24 metros sobre segundo. Y eso corresponde a la velocidad final. Ahora nos quedaría solo sacar la aceleración. ¿Qué aplicamos? Para sacar la aceleración tenemos la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo. A ver, como conocemos la velocidad final y la velocidad inicial y el tiempo, aplicamos la fórmula de aceleración solamente. Entonces la aceleración corresponde a la velocidad final, que habíamos conseguido acá, que era 24 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que nos decía el enunciado que era 8 metros sobre segundo. Todo esto sobre el tiempo, que serían 40 segundos. Ya. Esta recta de acá arriba nos estaría quedando 24 menos 8. Estaría quedando 16 metros sobre segundos sobre 40 segundos. Y ahora hacemos esta división y nos da 0,4 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Y tendríamos la aceleración del ejercicio y las tres cosas que nos piden. ¿Ya? Vamos con el ejercicio 2.24. Ejercicio 2.24, ¿qué nos dice? Vamos a dar los datos primero, sí, para ir sacándolo al tiro mientras leemos, no perder tiempo. Un autobús parte del reposo. Si parte del reposo, decimos que su velocidad inicial es 0 y se mueve con una aceleración constante, aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Encuentre su rapidez, como la velocidad, y la distancia recorrida después de transcurridos 4 segundos. Y nos piden la distancia en 4 segundos. 4 segundos. ¿Ya? A ver, con estos datos que podemos sacar, esto lo vamos a sacar de aquí porque era el tiempo en general, era 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos. Ya, vamos a que lo primero que nos piden, la velocidad o la rapidez final, porque después de transcurrido los 4 segundos. ¿Ya? Para ello vamos a aplicar la fórmula de aceleración. Vamos a poner primero esto en negro. Aceleración sobre la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Ya, ¿qué es lo que queremos conocer? Velocidad final, entonces pasamos todos los datos para allá, estos dos, y dejamos este solito. Multiplicamos por t y sumamos la velocidad inicial. Quedaría entonces la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial corresponde a la velocidad final. Ya, ahora reemplazamos. Nuestra aceleración era 5 metros sobre segundos. Vamos a hacer el 5 con más forma. Metros sobre segundos por el tiempo, que era 4 segundos, más la velocidad inicial, que era 0. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos sacar estos segundos.
Este 0 también no nos afecta nada, así que lo vamos a borrar también. Y nos quedaría... momento. Este, como es de aceleración, se me olvidó ponerle el metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo que se simplifica es este segundo con este 2. Porque acá esto es segundo por segundo, ¿no es cierto? Se va un segundo y queda uno solo ahí abajito. Entonces, esta multiplicación 5 por 4 nos daría 20. Y la unidad de medida que se nos mantiene es metros sobre segundo. Metros sobre segundo, que es una de velocidad. Entonces nos quedaría que 20 metros sobre segundo nos quedaría la velocidad final. Tendríamos la primera parte del ejercicio. Vamos a anotarlo aquí como dato. Y luego nos pide la distancia. La distancia. ¿Qué podemos hacer para sacar la distancia? La fórmula de aceleración no trabaja con distancia. La velocidad promedio tampoco. Tendríamos que usar una fórmula de itinerario. Vamos a usar la primera fórmula, ¿ya? Que es como la más simple, la que uno tiene que saberse así como por ley. Que es delta x es igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ya este delta x lo debemos reemplazar por la distancia para que nos quede más claro. Ya, ¿qué podemos ver aquí? ¿No es cierto que la velocidad inicial es 0? Nos va a quedar en esta parte, al reemplazar nos va a quedar 0 por algo, 0 por el tiempo, que en este caso sería 4. Siempre decimos que cuando la velocidad inicial es 0, o cuando parte del reposo, que sería lo mismo, esta parte de la fórmula, lo que viene a ser el bit, velocidad inicial por el tiempo, vale 0. O sea, como que desaparece, como que se elimina. ¿Ya? Entonces hacemos esta rayita y le ponemos 0. Y ahora bajamos lo que nos queda de fórmula. Si la distancia es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos la distancia, lo que queremos saber, así que lo bajamos así nomás. 1/2 de la aceleración. La aceleración, ¿cuánto nos decía el enunciado que era? 5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, que serían 4 segundos al cuadrado. Vamos resolviendo. Aquí nos sirve multiplicar este con este primero. O sea que no, vamos a poner aquí 5 metros sobre segundo al cuadrado por 4 al cuadrado, 16 segundos al cuadrado sobre 2. ¿Qué podemos hacer aquí? Estos segundos al cuadrado se dan con estos segundos al cuadrado, nos queda solo los metros. De 16 sobre 2 nos quedaría 8. 5 metros por 8. Y esto nos da una distancia de, esta multiplicación 5 por 8, 40. 40 metros. ¿Ya? Y tendríamos la segunda parte del ejercicio que nos pide la distancia recorrida luego de los 4 segundos. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos el ejercicio 2.25. Vamos a anotar lo más importante. Claramente los datos. Ejercicio 2.25. ¿Qué nos dice? Una caja se desliza hacia abajo sobre un plano inclinado con aceleración uniforme. Ya nos dice que MRUA parte del reposo. Primer dato. Velocidad inicial 0. Y alcanza una rapidez de 2.7 metros sobre segundo. Velocidad final 2.7 metros sobre segundos en 3 segundos. Tiempo 3 segundos. Encuentre la aceleración, la distancia recorrida en los primeros 6 segundos. A ver, ¿cómo le ponemos acá? Tiempo 2, 6 segundos. Mentira, no nos piden el tiempo, nos piden la distancia. La distancia recorrida, y acá entre paréntesis, a los 6 segundos. Y eso sería todo lo que nos piden. ¿Ya? Primero, la aceleración. Es lo primero que nos piden, la aceleración. ¿Qué fórmula aplicamos? La aceleración, no, pues no. Sí, porque nos dan la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Fórmula de aceleración, VF menos VI sobre el tiempo. Ya. La aceleración entonces, la velocidad final,
2,7 menos la velocidad inicial, 0. Vamos a omitir el tema de los metros por segundo y eso, porque igual se pierde tiempo y esta ayudantía no dura mucho, que digo. Sobre el tiempo, que serían los 3 segundos, ¿ya? Esto sería una división súper simple en realidad. El T0 no se toma en cuenta. Y sería 2.7 dividido en 3. 9 sobre 10 nos quedaría 0,9. La aceleración, 0,9 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora si lo quieren ver con la sería metros segundo, acá segundo. Ya. Esta sería la aceleración, la primera parte del ejercicio. Luego, que nos pide la distancia recorrida en los primeros 6 segundos. Entonces acá, uno habla de distancia y todo eso, nos pide a grito que usemos la fórmula de itinerario, la primera, que es la distancia, o delta x, es igual a bit más 1/2 a t al cuadrado. Ya, la distancia, que es lo que queremos saber. La velocidad inicial que conocemos, ya. Aquí, como parte del reposo, como dijimos en el ejercicio anterior, al partir del reposo, sabemos que esta parte es 0. Ya, nos quedaría solamente la segunda, lo segundo del ejercicio, digo, de la fórmula. Reemplazamos ahora. Tenemos la aceleración, no la tenemos. El tiempo lo tenemos. Sí, la tenemos la aceleración, por verdad, la sacamos en el de acá de atrás. Se me olvidó ponerlo como dato. 0,9 metros sobre segundo al cuadrado. Aceleración, 0,9 por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto era el tiempo que dijimos? No era 3, porque lo que queremos saber es cuándo son 6 segundos. Esto es lo que estamos viendo. 6 segundos, 6 al cuadrado, vamos a ponerle el tiro. ¿Ya? Lo mismo. Vamos a pasar a este, lo vamos a juntar con este más fácil. 0,9 por, esto nos quedaría 36, 6 al cuadrado, 36 sobre 2, que este 2 que está aquí abajito, nos estaría quedando 0,9 por 36, 18. Ya, 18 por 0,9 ahora. Y nos estaría quedando que la distancia es igual a 16,2 metros. Y bueno, y aproximado, porque el chabón siempre aproxima, serían 16 metros nomás. Y tendríamos la segunda parte del ejercicio. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Algo? ¿Alguien? Déjame verla. ¿No? No, se me perdió la lista que tenía. Ya, entonces pasamos con el siguiente. ¿El siguiente cuál es? ¿El 226? Sí, el 226. Quedan 10 minutos. Este lo vamos a hacer rapidito. Se va a cortar la transmisión en 10 minutos más. Y ahí les mando de nuevo el link. Ya. Vamos a pegar. 225. No, el 225 es el que acabamos de hacer, ¿no? En plano inclinado, una aceleración parte del reposo y el caso de velocidad de 2,7. Sí, este lo acabamos de hacer. Falta el 226 entonces. $2.26. Por ahí. Vamos a hacer la sección de datos al tiro. Datos. Un automóvil acelera uniformemente mientras pasa por dos puntos marcados que están separados 30 metros. ¿Ya? Entonces la distancia, 30 metros. ¿No es cierto? Que la inicial, 0, y la final, 30. La diferencia entre estas dos, 30. Luego, el tiempo que tarda en recorrer la distancia entre los dos puntos es de 4 segundos. Tiempo, 4 segundos. Y la rapidez del automóvil en el primer punto marcado. O sea, que la velocidad inicial, 5 metros sobre segundo. Encuentre la aceleración del automóvil. No la conocemos.
y su rapidez al llegar al segundo punto. Y cuando llega al segundo punto hablamos de la velocidad final que tiene el automóvil. ¿Ya? Ejercicio 26. Primero nos pide la aceleración. No nos da la velocidad final. O sea que la primera fórmula, la fórmula de aceleración normal, no la podemos aplicar. Vamos a tener que aplicar la de itinerario, ¿no? Sería la distancia igual bit más at al cuadrado, más un medio de at al cuadrado. Ya la distancia que nos entregan son 30 metros. La velocidad inicial, 5 metros sobre segundo. El tiempo, 4 segundos. Más un medio. Acá no podemos hacer el de borrar esta parte porque tenemos una velocidad inicial 5. Si fuera 0 partiera del reposo, ahí podríamos eliminarla. La aceleración, que es lo que queremos conocer. Y el tiempo al cuadrado, que vendría a ser 4 al cuadrado. Vamos resolviendo. 5 por 4, 20. Más. Lo mismo, vamos a juntar este con este. Esto una por 16, que sería 4 al cuadrado, sobre 2. Vamos a pasar restando este al tiro para allá. Menos 20. Nos quedaría entonces acá 10. Es igual a por... ¿Esto cuánto nos estaría dando? 8. Y ahora pasamos dividiendo para dejar la aceleración solita. Dividimos por 8. 10 dividido en 8 es igual a la aceleración. ¿Cuánto sería esto? 5 cuartos. Después lo pasamos, sería 1,25 metros sobre segundo al cuadrado. Y si lo aproximamos, sería 1,3 metros sobre segundo al cuadrado. Luego, ¿qué nos piden? ¿Cuánto tiempo nos queda esta reunión? Son como 6 minutos. A ver, encuentre la aceleración, la rapidez al llegar al segundo punto. No habla de la velocidad final entonces. La rapidez con la que llegó al segundo punto. Acá podemos aplicar la fórmula de aceleración. Ahora sí. Conocemos la aceleración, que la anotamos acá como dato. ¿Ya? Y esto nos decía que era la diferencia de las velocidades sobre el tiempo. ¿Conocemos la VF? No, es lo que queremos saber. La VI sí la conocemos y el tiempo también lo conocemos. Conocemos estos tres, nos faltaría conocer el VF no. Entonces despejamos. Multiplicamos por T y sumamos VI. Para dejar solito este. El T lo pasamos para allá, el VI igual. Nos quedaría entonces A por T más VI. Es igual a la velocidad final, VF. Reemplazamos 1,3 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. ¿Cuánto era el tiempo que habían dicho? 4 segundos. Más la velocidad inicial, que son 5 metros sobre segundo. Esto es un segundo, no un 45. Es igual a la velocidad final. Ya. ¿Qué podemos hacer con las unidades de medida? Acá como hay 2 S, se va con una de las S que está acá arriba. 1.3 por 4 nos daría 5.2 metros sobre segundos más 5 metros sobre segundo, que es el de la velocidad inicial, sobre la velocidad final. Y ahora lo sumamos y nos daría 10,2 metros sobre segundos. Si esto es correcto y si lo aproximamos, 10 metros por segundo la velocidad final o la velocidad con la que llegó al segundo punto. ¿Alguna duda? Pregunta, consulta, petición o reclamo. ¿No? Ya. Entonces, vamos con el 227, pero antes de eso, vamos a borrar aquí. Voy a anotar la lista de los que están acá porque me quedan 3 minutos de la reunión. A ver. ¿Quiénes son los sujetos?
La Catrina Palma. Cristian. Saavedra y Sanca Tapia. Ya, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Álvaro Roja. Bastián Ollego. Ya. Al tiro le mando el link de la segunda reunión porque esta ya se va a acabar en cualquier momento. Vi cuánto costaba el Pro y no. Sale caro, sale como... ¿Cuánto? Como 10 lucas, no así. Así que voy a cortar esta y le mando al tiro el link de la segunda para continuar con el otro ejercicio. Adiós. Ya. Está entrando la gente. Partimos el paint. Ya. Estarían faltando unos pocos para que empecemos ya con el ejercicio 227. Ya nos queda el 227, el 28, el 29 y el 30 y estaríamos listos. Esperar un minutito. Ya. Ya, démosle nomás. Total, igual estos van a estar grabados y entre hoy y mañana se los voy a subir. Ya, los datos que nos da el ejercicio 2.27. ¿Qué dice? La velocidad de un automóvil aumenta uniformemente, siempre que diga, no sé, eh, algo de aceleración uniforme, aumenta uniformemente. Estamos hablando de MRU o MRUA. Ya, la velocidad de un automóvil aumenta uniformemente de 6 metros por segundo a 20 metros por segundo, ya. Como es la velocidad aumenta de 6 metros por segundo. Entonces la velocidad inicial son 6 metros sobre segundo. Aumenta de esto a 20. 20 metros por segundo. Esa es la velocidad final. Al recorrer una distancia de 70 metros. En línea recta, ya eso. Está como de más, por así decirlo. Calcule la aceleración. Horrible está. Así. Y el tiempo transcurrido. Ya. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Nos da la velocidad inicial, la velocidad final, la distancia. Y queremos conocer la aceleración del tiempo. Pero la fórmula de itinerario, la primera, nos faltan dos datos. Porque la primera fórmula de itinerario trabaja tanto con la aceleración y el tiempo. ¿Qué aplicamos acá? La tercera fórmula de itinerario, que es para sacar, bueno, casi los mismos datos, solo que acá el tiempo, ¿no? Sí, el tiempo no existe. Como es la tercera fórmula de itinerario, la vimos al inicio, era velocidad final al cuadrado
es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2a por delta x. Ya, como pueden ver, aquí no hay tiempo. O sea que tenemos esto, esto y esto, que vendría a ser la distancia. Y podemos despejar el a. ¿Ya? Entonces, vamos a... ¿Alguna duda, no? ¿No? No, ya terminó. No. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿No se le escucha al hombre que tenía la duda? Bueno, seguimos entonces. Ya, vamos a reemplazarnos. La velocidad final la conocemos que esta, 20 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a omitir, como les dije, la unidad de medida para que no se nos haga tan larga la clase. Luego la velocidad inicial, 6 al cuadrado, más 2 por la aceleración, que es lo que queremos conocer, por la distancia. La distancia que nos daban era 70. Conforme 20 al cuadrado serían 400, 20 por 20, 6 al cuadrado 36, más, acá podemos multiplicar este con este, 140 por aceleración. Para despejar el a, ¿qué hacemos? Pasamos restando el 36. Como está sumando aquí, lo pasamos restando. La resta 400 menos 36 nos daría 364. Es igual a 140. 140A. Luego, para dejarle la solita, dividimos por 140. Y esto nos estaría quedando 164 dividido en 140. 364 dividido 140. 2,6. Esto es no confundirse. 2,6. Y como estamos hablando de aceleración, su unidad de medida, ¿cuál sería? Metros sobre segundos al cuadrado. Ya, tenemos la aceleración. Queremos conocer el tiempo. Tenemos... ¿Qué fórmula nos sería más fácil? Podríamos usar la de itinerario todas, pero como conocemos la aceleración, la velocidad final, la velocidad inicial, podemos usar la fórmula de aceleración, ¿no? Para conocer el tiempo. Separamos aquí. Tenemos entonces que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Aunque parezca tonto, siempre hay que anotar la fórmula a cada rato. Después se las van a saber de memoria. Ya. Vamos a despejar al tiro esto. ¿Qué es lo que queríamos conocer? El tiempo. O sea que pasamos multiplicando tiempo para allá por tiempo. Nos quedaría A por T es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Y ahora para dejar el tiempo solito, dividimos por A. Este A cochino lo tenemos que sacar para allá. Le ponemos entonces T es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre A. Correcto, correcto. Y ahora reemplazamos solamente. La velocidad final habíamos dicho que era 20 metros sobre segundo, nos dijo el enunciado. La velocidad inicial, 6 metros sobre segundo. Y finalmente la aceleración, 2,6 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Tiempo. Corresponde entonces a 20 menos 6. ¿Cuánto sería eso? 14. 14 metros sobre segundo. Dividido en 2,6 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. ¿Cuánto nos quedaría esto? 14 dividido en 2,6. 5,38. Un poquito más para abajo. Entonces tenemos que el tiempo es 5,38. Y como estamos hablando de tiempo, es segundo. Esto se va, por ejemplo, se va un segundo con el segundo de acá arriba. Y se va este metro con este metro de acá arriba. ¿Ya? Luego lo aproximamos, porque al chaval le gusta dar los resultados aproximados. Daría 5,4 segundos. Bueno, por ahí. Y ese sería el resultado del tiempo, el tiempo que tardó.
Tenemos el tiempo de la aceleración, que eran las dos cosas que nos pedían. Y se equivale con esto de acá arriba. Ah, ya. Aquí está Matías aclarando el tema del problema que habíamos tenido recién. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, consulta con este ejercicio? Algo que no le haya quedado claro. Como puede ser esta fórmula media rara acá. No sé si se la habrá dado la profe. Pero de las tres fórmulas que vimos al inicio de la clase. No, no. Ya. Entonces vamos con el siguiente, el 2.28. Vamos a borrar. Hay que buscar una forma más rápida de borrar, ¿eh? Yo creo que con el tiempo voy a aprender eso. Vamos a pegar 2.28. Saca un screenshot por aquí. A ver. Por ahí. Primero lo de siempre. No olvidarse. Los datos. Siempre hacer el apartado de datos. Y si es que se puede una representación gráfica, pero eso ya es como mucho. ¿Ya? Un aeroplano parte del reposo, o sea, velocidad inicial, 0, claro, y acelera uniformemente en línea recta sobre el piso antes de elevarse. Ya que estamos hablando de MRUA. Recorre 600 metros. Distancia, 600 metros, estoy cambiando la voz. En 12 segundos. Tiempo, 12 segundos. ¿Qué nos piden? La aceleración. Encuentre la aceleración. No conocemos la aceleración. La rapidez final, VF. Tampoco la conocemos. La rapidez final. No, la rapidez al final de los 12 segundos. Haz lo mismo. Yo la rapidez final. Ya. Y después la distancia que recorre durante el 12º segundo. La distancia en el segundo 12. Y le vamos a poner así para que sea más entendible. Ya. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo primero que nos piden? La aceleración. Vamos a hacer aquí, cambiar el color a negro. Aceleración. Tenemos la velocidad inicial, el tiempo. Sí, podemos aplicar la primera fórmula entonces de itinerario, que sería la distancia es igual a bit más un medio at cuadrado. Ya. Bit, no olvidarse el bit. Ya, primero. Como sabemos que parte del reposo, su velocidad inicial es 0, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer para simplificarnos la vida? Omitir el bit. Lo que viene a ser la velocidad inicial como es 0, por el tiempo que sería en este caso 12, nos va a dar 0 igual, 12 por 0, 0. Entonces este bit desaparece. Nos queda que la distancia es igual a un medio at cuadrado. ¿Ya? Teniendo eso, solo nos queda reemplazar. La distancia nos dice acá el enunciado que son 600 metros. Es igual a un medio. Aceleración, lo que queremos conocer. Y el tiempo al cuadrado. 12 segundos. El segundo siempre me queda igual a un 5. Ahí está. Todo esto al cuadrado. Ya. Siempre es muy conveniente trabajar con este de acá al lado. Dejamos el solito aquí. Apartado de ellos dos. Por 12 al cuadrado. 144. Segundo al cuadrado. Sobre 2. Que es este 2 que está aquí abajo. Ya. Calculamos esto. Nos quedaría 144. La mitad de 144. 72 segundos al cuadrado. Luego, para dejar solita la A, pasamos dividiendo el 72 segundos al cuadrado. Ya, nos quedaría 600 metros entonces, partido en 72 segundos cuadrados. Es igual a la aceleración, claro. Luego, ponemos esto en la calculadora. 600 dividido en 72. 8,33. 8,33 metros sobre segundo al cuadrado.
es igual a la aceleración. Lo anotamos como dato al tiro para que no se nos olvide. En caso de que nos lo pidan más adelante. Luego, ya tenemos la aceleración, que es la primera parte del ejercicio. ¿Qué nos, ¿Qué nos piden ahora? La rapidez al final de los 12 segundos. O sea, nos habla de la velocidad inicial. Como tenemos la aceleración, digo la velocidad final, tenemos la aceleración, la velocidad inicial y el tiempo. Fácil como aplicar la fórmula de aceleración. Entonces, aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que habíamos dicho que queríamos conocer? Velocidad final, o sea que despejamos. Multiplicamos por t y sumamos por vi. Es para pasar este t para allá y para pasar el vi también. Dejar solito este. A por t más vi es igual a la velocidad final. Entonces, al reemplazar, nos quedaría 8,33 por el... Hagámoslo con metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo. Tiempo, ¿cuánto habíamos dicho que era? 12 segundos. Ahí. Más la velocidad inicial, que es 0. No nos interesa. La velocidad final. Ya. Hacemos esta multiplicación. 8,33 por 12. 99,96. 99,96 ¿qué? Si es que se estarán preguntando. Este segundo de acá se simplifica con este segundo de acá. No sé si les queda bien claro esa simplificación. Esto es segundo por segundo y como acá hay un segundo, se va este y se va este. O sea que queda un segundo solo. ¿Ya? Y queda metros sobre segundo solamente. Metros sobre segundo más el 0 que está acá, que lo vamos a omitir esta vez. Corresponden a la velocidad final. En metros sobre segundo. No asustarse porque en el enunciado acá nos dice que la velocidad final es otra. Es 0,10. Pero si se dan cuenta, este 0,10 está en kilómetros sobre segundo. Si lo queremos pasar para que nos dé lo mismo que la respuesta del Chown, sería transformar los metros a kilómetros. O sea que este resultado lo lo dividimos por 1000. Al dividirlo por 1000, quería 0,099 kilómetros sobre segundo. Y como a esta página le gusta, ¿cómo se llama esto? Aproximarlo, sería 0,1 kilómetros sobre segundos. Es igual a la velocidad final. Esto también es la velocidad final. No se confunden. Pero están en unidades diferentes, ¿no? ¿Qué nos piden ahora? La distancia. La distancia en el segundo 12. Solo en ese tramo, del 11 al 12. ¿Qué hacemos entonces? Usamos la fórmula de itinerario. ¿O no? Sí, pues si lo que queremos conocer es la distancia, tenemos la aceleración, el tiempo, ocupamos la de itinerario. ¿Qué nos dice la de itinerario? A este punto deberían estar clarito. La distancia es igual a bit más 1/2 at cuadrado. Como habíamos dicho, parte del reposo, entonces bit desaparece. Distancia es igual a 1/2 at cuadrado. ¿Les queda claro por qué desaparece esto, no? Creo que sí, lo he hecho como 5 veces. Pero si a alguien no le queda claro, siéntase libre de preguntar. ¿Ya? Tenemos que la distancia entonces es igual a 1/2 de la aceleración que la habíamos visto antes, que era 8,33. Sí. Correcto, 8,33 por el tiempo. Y ahora el tiempo no sería 12. Ahora el tiempo sería ese número chistoso, el 11. Aquí le damos 11 segundos al cuadrado. Todo esto está al cuadrado. Este 8,3 está en metros sobre segundo al cuadrado también. ¿Ya? La distancia entonces nos quedaría, como siempre trabajamos este con este, más fácil. Acá lo dejamos este apartado acá en un momento. Metros sobre segundo al cuadrado por 11 al cuadrado serían 121.
Este segundo se mantiene al cuadrado. Partido en los dos que tenemos acá. ¿Ya? ¿Visto? Ahora, la mitad de 121, ¿cuánto sería? A ver, a ver. ¿Cuánto sería esto? La mitad de 121 sería como 60.5, ¿no? Sí. 60,5 segundo cuadrado. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer al tiro para dejar las unidades de medida sola? Simplificarla. Este segundo cuadrado se puede ir con este segundo cuadrado. ¿Ya? Y ahora al hacer el cálculo, multiplicar 8,33 por 60,5 nos estaría dando 503,96. 503,96. Ya. Y eso sería la distancia que recorre cuando ha recorrido 11 segundos. Y no es lo que queremos saber nosotros. Está el tiempo 11. ¿Ya? Y lo que queremos saber es cuánto recorrió entonces, cuánto le queda. Cuánto recorrió en el segundo 12. Sabemos que esta es la distancia hasta el segundo 11 y la distancia final son 600. O sea, ¿qué hacemos para conocer la diferencia entre esos dos? Una recta. 600 menos 503,96. ¿Cuánto nos estaría dando esto? 503,96. Estaría dando 96,04. ¿Ya? Y esa es la distancia que recorre en el segundo 12. El tiempo, 12 segundos, 96,04. Que aproximado sería 96, ¿no? 96 ¿qué? Metros. Y estaríamos. Nunca se olviden después la respuesta final de mandarle el tema este de las unidades de medida, porque eso baja punto. Baja punto y harto punto. ¿Ya? Porque uno no sabe si está hablando de tiempo, de velocidad, de todo eso. Ya, duda, pregunta, consulta de este ejercicio, en alguna parte que se hayan perdido. No sé, aquí al final tal vez. Porque esto vale 0. Porque se omite aquí también. No. Pasamos con el penúltimo entonces. El último ejercicio. Hay una forma de seleccionar. Seleccionar. No, nada que ver que esto. Entonces vamos a borrar el ejercicio. Vamos a terminar justo como a las 12:50. Que vendrían a ser las 2 horas que corresponden. Pero nos faltaba, acabamos de hacer el 2.28, faltaría el 2.29. 2.29, el 2.29 y después el 2.30. Esto es como cortito, por así decirlo. Aquí por allá. Aquí por acá. ¿Qué nos dice? Hacemos el apartado de datos al tiro, antes de que se nos olvide. Apartado de datos. ¿Qué dice? Un tren que recorre a lo largo de una línea recta a 30 metros sobre segundo. ¿Ya? Que es lo que nos dice que está recorriendo a la velocidad inicial entonces, 30 metros sobre segundo. Frena uniformemente hasta detenerse en 44 segundos. Ya, tiempo, 44 segundos. Como dice que va frenando, o sea, este es un movimiento rectilíneo uniforme desacelerado. La aceleración debería darnos un número negativo. ¿Ya? Determine la aceleración. Sabemos que es un número negativo ya, porque está frenando. Y la distancia recorrida hasta detenerse. Distancia recorrida hasta detenerse. Cuando decimos que algo se detiene, es que en su velocidad final entonces es 0. O su velocidad es 0. Ya. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a sacar la aceleración. La aceleración primero. ¿Qué conocemos? Conocemos la velocidad inicial, el tiempo y la velocidad final. La fórmula que nos conviene entonces, la fórmula de aceleración, no. Aceleración igual velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo.
Habíamos dicho que queremos conocer la aceleración, velocidad final, ¿cuánto era? Como decía, que era hasta detenerse, entonces su velocidad final va a ser cero, menos la velocidad inicial con la que partió, con la que nos dice que ya está recorriendo 30 metros sobre segundo, no, nada, 30 metros sobre segundo nomás. Y el tiempo, que sería 44 segundos. ¿Ya? O sea que esto no tendríamos que 0 menos 30, nos quedaría menos 30 nomás. Hacemos esta división. Menos 30 dividido en 44. Nos estaría quedando 0,68. Negativo. Menos 0,68 metros sobre... Acá, sí, metros sobre segundo al cuadrado. Porque estamos hablando de aceleración. Y esto igual se corresponden. Así que esta sería la aceleración del ejercicio. ¿Ya? ¿Qué más nos piden? La distancia recorrida hasta detenerse. Tenemos la aceleración, la velocidad inicial, tiempo. Vamos a aplicar la primera fórmula de itinerario entonces. Como decía la primera fórmula de itinerario, distancia es igual a bit. No olvidarse que esto yo lo llamo bit nomás, es como una forma de acordarse, pero esto es velocidad inicial por tiempo. Más un medio AT, aceleración por tiempo, y el tiempo va al cuadrado. Ya, la distancia. Sabemos que la velocidad inicial, la velocidad con la que parte, son 30 metros sobre segundo. Vamos a dejarlo en 30 nomás. El tiempo, 44 segundos. 44 más un medio por la aceleración. La aceleración la conocemos, claro. Menos 0,68 metros sobre segundo al cuadrado, que lo vamos a omitir por mientras la unidad de medida. Por el tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado son 44. Sería 44 al cuadrado tanto por 44 al cuadrado. Este cuadrado me feo que me quedo acá. Vamos resolviendo. 30 por 44. 1320. Más. Vamos a hacer lo mismo que lo que hemos hecho todo el rato. Juntar estos dos. Siempre se nos hace como más sencillo. ¿44 al cuadrado? ¿Cuánto tendría que ser? 44 por 44. Daría 1936. Sobre 2. Vamos a dividirlo al tiro en 2. Nos daría entonces acá 968. Acá nos quedaría lo mismo. Vamos a copiar esto exactamente igual. Entonces está multiplicando, no olvidar, el 320. Y ahora multiplicamos estos dos. ¿Cuánto nos estaría dando? Por menos 0,68. 0,68. Esta multiplicación, ¿cuánto nos da? Como está en negativo, más, esta multiplicación nos da menos 658,24. Horrible el número. Pero bueno, vamos a confiar. Ya, más por menos. Nos quedaría 220 menos 658,24. Y esta resta nos estaría quedando 661,76. ¿Qué unidades de medida estábamos trabajando acá? De irresponsable no nos pusimos las unidades de medida, de flojo, pero siempre hay que ponerla. Acá estamos trabajando con metros sobre segundo, entonces la distancia nos va a quedar en metros. Eso serían la distancia en metros. Vamos a ver el enunciado. Nos pide la distancia en kilómetros, nos da la respuesta en kilómetros. ¿Qué es lo que hacíamos para transformar metro a kilómetro? Dividir por 1000. Ahora este resultado lo dividimos en 1000. A ver. 661,76 dividido en 1000.
0,66 kilómetros. 0,66 kilómetros. Esa vendría a ser la distancia. ¿Se corresponde ahora? Se corresponden ahora. Son 20 kilómetros y esta es la aceleración. Duda, pregunta, consulta este ejercicio, si no para pasar al último ya. Para pasar al último. Creo que no. Igual borré antes de tiempo, lo siento. Pero insisto, estas clases van a quedar grabadas, así que no preocuparse. Vamos al último, al 2.30. Aquí se abrió una ventana que nada que ver. Primero lo primero. Datos. Datos. ¿Qué nos dice el enunciado? A ver. Nos dice un objeto que se mueve a 13 metros sobre segundo. ¿Ya? Se mueve a 13. Entonces la velocidad inicial, 13 metros sobre segundo. ¿Ya? Frena uniformemente. Frena. Cuando dice frena, entonces decimos que la aceleración va a tener un valor negativo. A razón de 2 metros sobre segundo por cada segundo. ¿Ya? Esto puede que sea casi como raro, como feo. Pero lo que nos está diciendo es que la aceleración es igual a menos 2 metros segundo al cuadrado. No sé si les queda claro eso. Porque cada segundo que pase va frenando esta distancia. O sea que su aceleración es esta. Quedan 10 minutos ya. Ya si alcanzamos a terminar con este ejercicio. Por cada segundo que pase. Durante un tiempo de 6 segundos. Determine rapidez final, velocidad final. Luego, rapidez promedio, velocidad promedio, vamos a ponerle VP. Y la distancia recorrida en los 6 segundos. La distancia en los 6 segundos. Esto es lo que queremos conocer. ¿Qué nos piden primero? La velocidad final. Que nos dan la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Esos son los datos que tenemos. Nos pide la velocidad final. ¿Qué fórmula aplicamos? La fórmula de aceleración. Aceleración, velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, ¿no es cierto? Despejamos. Queremos dejar solito este. Multiplicamos por t y sumamos vi. Nos quedaría a por t más vi es igual al velocidad final. La aceleración, menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, 6 segundos, más la velocidad inicial, 13 metros sobre segundo. Corresponden a la velocidad final. Ya, sacamos este 2 acá, se va con este segundo que está acá. Esta multiplicación, menos 2 por 6, nos quedaría menos 12 metros sobre segundo, más 13 metros sobre segundo. Velocidad final. Esta suma nos daría 1 metro sobre segundo es igual a la velocidad final. Cuando pasan los 6 segundos, el tren, ¿qué es lo que era un tren o no? No, un objeto. Ya, bueno, el objeto tiene esa velocidad final. Esa es la velocidad final cuando pasan los 6 segundos. Entonces, velocidad final, 1 metro sobre segundo. Luego, ¿qué nos piden? La velocidad promedio, VP. Teníamos dos fórmulas para eso. La distancia sobre el tiempo. Pero no conocemos la distancia, así que vamos a aplicar la segunda fórmula, que sería la suma de la velocidad inicial más la velocidad final partido en 2. Velocidad inicial, ¿cuánto dijimos que era? 13 metros sobre segundos, más la velocidad final, que es la que acabamos de conocer aquí, 1 metro sobre segundo, partido en 2. Es como sacar un promedio en realidad, ¿no? Entonces sería 14 metros sobre segundo, partido en 2. 14 dividido en 2 nos daría otra 2. 7 metros sobre segundos. Velocidad promedio, entonces decimos que tenemos 7
metros sobre segundo. ¿Qué nos piden ahora? La distancia. La distancia. ¿Qué fórmula trabaja con la distancia? Claramente la fórmula de itinerario. La fórmula de itinerario decíamos que era D es igual a bit más un medio AT al cuadrado. ¿Ya? Distancia, lo que queremos conocer. Velocidad inicial, ¿cuánto habíamos dicho que era? 13 metros sobre segundo. Por el tiempo, ¿cuánto decíamos que era el tiempo? 6 segundos. Más un medio. Aceleración, ¿teníamos la aceleración? Sí. Menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado, que vendría a ser 6 segundos al cuadrado. Vamos resolviendo. Estos segundos que están acá se dan con estos segundos que están acá. 13 por 6. 78 metros. Más. A ver. Igual nos conviene, en vez de usar este con el de allá, nos conviene usarlo primero este con este. Yo diría que sí. Esto nos quedaría, si lo simplificamos, nos quedaría entonces el puro signo en realidad. Nos queda menos 1. Esto queda en 1. Y esto también queda en 1. Queda menos 1 partido en 1, que es lo mismo que decir menos 1. ¿Ya? Por 6 al cuadrado, bien digo. 36 segundos al cuadrado. Mantenemos este con este. ¿Qué nos quedaría entonces? Esta multiplicación que tenemos acá. Solo cambia el signo. Queda 78 metros. Más menos 1 por 36. Quedaría menos 36 segundos al cuadrado. Hay un segundo que nos desapareció. Este de acá, po. Ah, estamos bien. Esto queda menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. Por eso nos desaparecía. Pues podemos sacar este con este de acá. Ya. Entonces acá no nos quedaría segundo, acá nos quedaría metros. Listo. Ahora simplemente hacemos la resta. 78 metros menos 36 metros. ¿Cuánto nos daría esta resta? Nos daría que la distancia entonces sería 78 menos 36. Un momentito. 42. 42, que la unidad medida que nos sobrevivió aquí es metros. 42 metros. Y eso sería el ejercicio 2.30. Duda, pregunta, consulta, peticiones o reclamos. Algo que quieran saber antes de terminar esta maravillosa clase, que alcanzamos a hacer todos los ejercicios. No. Ya. Vamos a dejar la pizarra en blanco entonces. Y no sé, parece que ya empezaron ustedes a hacer los laboratorios, ¿no es cierto? En estos 3 minutos que nos quedan. Me respondan. Los laboratorios, el tema de los informes, no sé cuándo tienen que entregar el primer informe, cuándo es su primera prueba. ¿Cuándo es su primera prueba? Yo creo que es lo más importante. Yo creo que tiene que ser pronto, ¿no? Esta semana, yo creo. ¿O me equivoco? El martes, creo. El martes. ¿Entra hasta MRU o MRUA? Estoy seguro, creo que todo. Se entraría todo entonces. Ya. Ya, entonces le voy a subir el video lo más pronto posible para que puedan repasar los ejercicios. Y si tienen alguna duda, igual, no duden en escribirme al WhatsApp o en cualquier lado en realidad. Y estaría esa clase de hoy. Ah, y también les voy a subir igual un informe así como para que se vayan guiando también en el tema de los laboratorios. Porque el laboratorio igual como que salvan el tema de la nota y todo eso. Si bien se pasan por separado ambas materias, cátedra y laboratorio, la nota de laboratorio y sobre todo la del proyecto final suman harto, suman mucho. Y eso sería, estarían quedando 2 minutos 30 de clase, pero lo vamos a terminar aquí. Un gusto haber trabajado con ustedes y nos vemos en la siguiente ayudantía. Hasta luego. Uy, que me quedó buena la clase.